ya no recuerdo cuándo había descansado lo suficiente en toda mi vida. Siempre había tenido algo que hacer, cuidar incansablemente de mi hija, atender a mis padres, trabajar. Incluso cuando me jubilé, me ocupé del jardín y seguí trabajando. Pero ahora, al regresar del trabajo por la noche, disfruto de esos momentos de paz en el balcón, mientras Lidia prepara té caliente con hierbas. Se siente el fresco aire de verano y sé que eso es felicidad. Si estamos cansados de estar en nuestro propio porche, estamos en casa. Salí a caminar junto al mar. Es muy conveniente vivir literalmente a 300 metros del paseo marítimo. En mi juventud, solía imaginar cómo me lanzaría a nadar en las frías aguas turquesas en cualquier momento, pero ahora, en mi edad madura y sabia, prefiero contemplar tranquila cómo las olas ruedan lentamente los guijarros en el fondo. Estoy enamorada de estos momentos tranquilos, cuando no hay necesidad de apresurarse ni preocuparse por nada. Disfruto cuidando de las tareas domésticas, algo que solía irritarme. Cocino no solo para mi esposo, sino también para mí, por el placer de hacerlo. Esto marca una gran diferencia en mi nueva vida, comparada con la antigua, llena de polvo y agobio. Cuando Anatoly regresa del trabajo, nos sentamos en el porche y tomamos té aromático con bocadillos, algo que solía hacer con maestría. Nuestro encuentro fue verdaderamente fortuito, pero cambió todo para ambos, devolviéndonos la paz y la tranquilidad en nuestros corazones. Desde pequeña, siempre fui una niña aplicada, la mejor estudiante que podía ser, según mi madre y mi abuela. Nunca hice travesuras ni me subí a las barandas en la escuela. Mi principal amor era mi madre, quien también trabajaba duro como ingeniera, y mi abuela, quien cuidaba de mí cuando mi madre no podía. Mi vida no siempre fue fácil, pero no me faltaron juguetes ni ropa bonita. Siempre presté atención en la escuela y me destacaba académicamente. Aunque todos pensaban que sería bióloga, decidí estudiar economía en la universidad, donde también me fue muy bien. Durante 30 años, creí que no llegaba tarde a nada. Esto, sin embargo, generó rivalidades entre mis colegas. Pero para mí, lo importante era seguir mi propio camino, como lo habían hecho mis padres, que se mantuvieron juntos durante todas esas décadas. Siempre recordaré llevar una guitarra y otros atributos de una vida feliz y sin preocupaciones. Mi activa participación en actividades estudiantiles se hizo inolvidable para todos los involucrados. Afortunados. Por alguna razón, perdí el favor de la dirección de la facultad porque solo gracias a mi oportuna intervención se evitaron varias deducciones por diversas infracciones. En el segundo año, los chicos casi hacían fila junto a la ventana del dormitorio para recibir electricidad. Intercambié al menos una palabra con ella, pero la chica respondía a todos cortésmente y no tenía ningún deseo de tener más relaciones con nadie. Después de todo, soñaba con ser una buena especialista para empezar, y todo lo demás vendría y saldría bien. En un grupo paralelo, estudiaba un chico llamado Arcadio Arcaza. Sus camaradas lo llamaban inteligente, alto, guapo y, en general, el alma de la empresa. Arcaza era el primero en ser arrojado a las troneras y VG organizaba una búsqueda inesperada sobre el tema anterior y el último que se utilizaría para aprobar los exámenes más difíciles y severos de los profesores. El chico podría estar hablando, a Arcaza solo le quedaba una habitación en un departamento comunal, allí vivía solo como un dedo, sin embargo, hasta ahora la muy precaria situación financiera del joven no ha afectado los resultados de sus estudios, sus calificaciones fueron abiertamente envidiadas por la mitad del profesorado del primer al quinto año, incluidos Lida y Arcadi, se conocían como amigos, es simplemente maravilloso, a pesar de que no estudiaron en el mismo grupo, pero en grupos paralelos, un joven tranquilo y modesto que no le hacía propuestas indecentes a ella ni a VL en general. A Lidi le agradaba con mucha cortesía, como amigo y conocido. Le encantaba tener largas conversaciones con él sobre algunos temas abstractos, y él siempre encontraba algo para sorprenderla.
Tales relaciones no podían pasar desapercibidas para sus compañeros de estudios y la llamaban novia. Y el novio delante y detrás de los ojos, pero Arcadia en respuesta a esto simplemente se avergonzaba e increíblemente se sonrojaba y Lidochka se reía contagiosamente, lo que dominaba al chico. Ya había comprendido y se había dado cuenta de que la brillante Lida estaba más estresada incluso durante los exámenes de acceso, pero Lida lo veía exclusivamente como un amigo y no había manera de evitarlo. Un joven como Lida creía que Arcasa no era fundamentalmente interesante. No es estúpido y maravilloso entendió que Lidia elegiría a un hombre exitoso, arrogante y enérgico, vería lo popular que es entre los estudiantes de último año y que para ganarse el corazón del país, tendría que hacer un gran esfuerzo al menos para empezar. Nacer en la nomenclatura familia, y también para recibir una educación prestigiosa y estar dispuesto a ofrecer a una niña y luego a su esposa legal no solo una pequeña habitación sucia, sino inmediatamente un apartamento separado, preferiblemente al menos uno de 2 habitaciones, porque ni siquiera hizo cualquier intento de salir con Lida y era precisamente esta simple comunicación lo que a ella le gustaba. Incluso puedo decir que fue precisamente por eso que ella lo hizo destacar entre todos los demás chicos. Al final de su segundo año, tuvo que aprobar una sesión que no fue la más difícil, pero tampoco lejos de ser fácil, fueron varias las materias que se impartieron. No siempre es fácil para los estudiantes, aunque Arcasa no estaba demasiado preocupado por sí mismo, después de todo, el libro de registro ya había logrado funcionar para el estudiante sobre Lida. Por supuesto, ella es una chica inteligente. Inteligente y perspicaz, ¿no? Rebusco palabras en mi bolsillo. Pero hay algo sobre tener que tragar las palabras correctas y elegir cuándo y cómo decirlas, especialmente después de discutir sobre los próximos exámenes y prepararme con Lidia. Me di cuenta de que ella tenía las mismas dudas sobre esta materia en particular. Inspirado por la idea, tan exitosa como me pareció, Arkady miró el reloj. El departamento ya había establecido un calendario de exámenes y me alegré al saber que en el grupo de Dina, el examen sería el jueves, y en el mío, sería el siguiente lunes. Esto me dio la oportunidad de prestar mis apuntes a Lidia para que se preparara. Y en este asunto, mis apuntes eran los mejores y más completos del curso. Después de recuperarlos con tranquilidad y tener tiempo para prepararlos, me dirigí inmediatamente al albergue, donde pensé que tendría tiempo para devolvérselos a Lidia y ofrecerle el plan que había ideado. Lidia se preparó con mis apuntes y yo, a su vez, después de encontrar tiempo para estudiar durante el fin de semana. La chica quedó bastante conmovida por mi propuesta. En primer lugar, ella, como todos los estudiantes diligentes, conocía el valor de un buen esquema. Y en segundo lugar, apreciaba el hecho de que alguien valorara su reputación de experiencia y no pidiera nada a cambio. Normalmente, cuando los jóvenes invitaban a Lidia a salir o intentaban darle algo, esperaban algo a cambio. La gratitud natural de Lidia, al menos en forma de comunicación y amistad, era lo que esperaban. Pero yo no necesitaba ninguna de las dos cosas, solo quería compartir lo que tenía. La invité a tomar té y mermelada con mi compañera de cuarto, Nina, y en el camino conversamos. Nuestra comunicación siempre podía ser interesante, pero esta vez me superé a mí mismo. Hablé de literatura, movimientos filosóficos del siglo pasado, pintura, música, viajes y descubrimientos como si fuera la última vez en mi vida. Era como si tuviera un segundo aire, creando alas reales en mi espalda. Lidia no podía escucharme ni verme lo suficiente. Hablaba sobre mi incomparable carácter, mi encantadora timidez en su presencia y mi sentido del humor. Por primera vez, notó que, a pesar de mi tez oscura, tenía unos ojos azules igualmente brillantes, profundos y oscuros, una combinación muy inusual que revelaba mi herencia sureña y algo más exótico. Bromeé mientras tomaba un sorbo de té aromático en una taza de porcelana con flores azules pintadas, y comí un trozo de mermelada. Me sentía tan bien que a Lidia le temblaban las mandíbulas mientras los tres estábamos sentados en la mesa. Comenzó a llover.
No una lluvia ligera de verano que se seca más rápido de lo que cae al suelo, sino una verdadera lluvia torrencial, una pared gris de agua. Arcadi se sentó en la habitación de Lidia y Nina, mirando con nostalgia los chorros oblicuos de lluvia a través de la ventana del dormitorio. Entonces me di cuenta de que, quería o no, tenía que irme a casa y comencé a prepararme. Para irse, le entregué mi brillante paraguas rojo al joven, Arcasa. Tuvo que caminar una larga distancia, y mientras lo hacía, noté cómo sostenía el paraguas como si fuera el tesoro más preciado del país. Me divertía con su atención hacia mí. Lidochka y Nina se fueron a casa exactamente 15 minutos antes de las 16:20, sería indecente quedarse en la fiesta más tiempo. Yo también lo entendía, un chico que creció en una familia sencilla pero que sabía cómo comportarse adecuadamente. Y yo, bueno, yo no sería yo misma si no sacudiera mi espeso cabello del color del trigo sarraceno, eso haría que Arcadi pensara en lo importante, estudiar. No, no estaba interesada en el ahora. Por supuesto, fue amable que se detuviera y tomara notas, incluso se comportara decentemente en la mesa, pero yo estaba allí para estudiar en la universidad, no para tejer romances. Terminaría mis estudios, complacería a mis padres y abuela, y luego, si aún me interesaba, lo consideraría. Pero eso sería más tarde. Con esos pensamientos, me senté a estudiar. No quedaba mucho tiempo antes del examen y tenía que procesar mucha información. Mientras tanto, afuera, el sol brillaba desde hacía mucho tiempo, la lluvia caía en cascada, cubriendo todo como un manto viscoso. Los arroyos corrían por las calles, casi hasta las rodillas de los peatones. Los coches se movían despacio para no salpicar el fango. No habíamos visto una lluvia tan intensa en mucho tiempo. Arcasa, por su parte, se quedó en casa, encerrado en su pequeño espacio común, apenas más grande que mi habitación. Se quitó la ropa mojada y empezó a calentarse con el gas. Recordó cómo su madre le preparaba té con frambuesas cuando era pequeño y se resfriaba. Puso la tetera al fuego y examinó el paraguas que había traído. Lo giraba en sus manos como si fuera un objeto de otro mundo. Incluso pensó que olía a perfume. Se sentía tan bien, tan cálido. Podría ser que aceptara salir con él. Podríamos pasear por parques y plazas, ir al cine y al teatro. Sabía que conocía las nuevas producciones muy bien, podríamos estudiar juntos. Siempre tomarte como esta noche. Sería maravilloso. No se dio cuenta de cómo la tetera hervía y el vapor llenaba el pequeño espacio. Como un anciano, comenzó a hacerte rápidamente, sin dejar de sonreír. Recordando cómo Lida lo hizo hábilmente unas horas antes en su dormitorio y lo feliz que estaba de estar a su lado. Por la noche, Arcadi no sabía en qué momento se encontraba, pero lo sentía perfectamente. Su cuerpo entero dolía y cada hueso le punzaba. Estaba claro que se había resfriado en el peor momento posible. ¿Qué debía hacer ahora con la sesión? ¿Simplemente cerrarla? Ahora tendría que tragarse antipiréticos para poder hacerlo, poder prepararse al menos un poco para los exámenes. Y, sin embargo, a Arcadi no le importaba nada. Me dio pena no poder estar con Lida. Y eso valía mucho, de hecho, a la mañana siguiente, no fui a la universidad. Mi salud no solo estaba lejos de ser normal, estaba completamente anormal. Me sentía acalorado, como si estuviera en llamas, con quemaduras en los párpados, piernas y brazos doloridos. Tenía la boca seca y una alta temperatura, como un paciente adulto ante la perspectiva de permanecer en cama durante varios días. No puedo decir que estuviera completamente satisfecho con eso, pero en mi estado, me di la vuelta y traté de dormir. Sabía que la mejor manera de tratar una enfermedad era dormir. Así que pasé toda la noche tomando antipiréticos y estudiando cuidadosamente el contenido del cuaderno de Arcadi y comparándolo con el mío. Afortunadamente, las diferencias no eran muy significativas, así que tomé un bolígrafo y simplemente copié todo lo que él había anotado en mi cuaderno.
Pero antes de que pudiera prepararme para los exámenes normalmente, Lidia decidió que las notas debían ser devueltas a su dueño, y eso era definitivo. No podía abusar de la confianza del chico. Siempre me enseñaron eso mi madre y mi abuela. El cuaderno es la cara del alumno y las notas terminan siendo la cara del alumno. Examiné cuidadosamente el cuaderno, letra ordenada, todo legible y comprensible, fechas en los márgenes, cada tema resaltado con bolígrafo verde. Las definiciones más importantes incluso estarían subrayadas si no supiera que las notas realmente pertenecían a un chico. Me pareció que estaba guiado por una chica muy ingeniosa, casi como yo. Era agradable sostenerlo en mis manos y trabajar con esas notas. Al mirarlo más de cerca, me gustaba cada vez más. No se parecía en nada a esos compañeros desordenados y atrevidos que buscaban tenerlo todo de una vez sin pensar en metas a largo plazo. Esperé a Arcasa bajo la puerta del auditorio donde se suponía que se llevaría a cabo la conferencia de nuestro grupo, casi hasta la hora de la llamada en sí. Pero él no apareció. Fue extraño y completamente inusual para él. Arcadi asistía diligentemente a todas las conferencias, simplemente no se permitía faltar. Entonces algo debía haber pasado. Decidí que ahora iría a mis clases y luego intentaría atrapar a Arcadi nuevamente en otro momento. Tal vez hoy llegara tarde, después de todo, uno tiene derecho a quedarse dormido o quedarse atrapado en un ascensor o en un atasco de tráfico. Pero incluso antes de la siguiente clase, Arcadi no estaba entre el público. Sin embargo, logré tomar la mano de Katia. La líder del grupo, Caterina, era una chica gordita y alegre que siempre tenía chismes frescos en la cabeza y los compartía felizmente con los demás, incluso si no le preguntaban a Katia. Lida descubrió que Arcadi había llamado a la oficina del decano esta mañana y dijo que llamó al médico a su casa. Se resfrió y por ahora no habrá clases, sino exámenes. Promete ser como un pepino. Es comprensible que Lidia esté muy molesta por esto. En primer lugar, ¿cómo puede darle las notas ahora y, en segundo lugar, a ella? Simplemente no quería que una persona tan buena se enfermara sacudiendo la cara frente a Katia. Con una nota exigua y le impide tomar posesión del preciado cuaderno, finalmente le pregunto a Lidia por la dirección de Arcadi. No es de extrañar que haya bromas sobre el hecho de que la primera estudiante flape del curso se enamoró de una nerd de pelo rizado, pero a Lida no le importaba, quería devolver el cuaderno y asegurarse de la salud de su amigo Arcadi. Arcadi vivía en una parte de la ciudad que Lida nunca había visitado antes, estrictamente hablando, como visitante no lo hace. No conozco muy bien la ciudad, pero nunca antes había puesto un pie en el apartamento de Arcadi. A veces el sol aparece por primera vez y me subo valientemente al autobús correcto, cuento largamente las paradas y pregunto a los demás pasajeros dónde es mejor bajarse, y ahora ya estoy parada frente a un ladrillo de 5 pisos. Edificio en algún lugar en cuyas profundidades está escondido el apartamento que necesito. Nadie responde al timbre durante mucho tiempo y ya he logrado cambiar de opinión sobre un montón de razones de todo tipo para este comportamiento de mi amiga. Porque no pasó. Desafortunadamente, simplemente decidió quedarse con su pareja hasta que confundió la dirección. Pero entonces, al final del pasillo, una puerta bloqueada con piel negra, se escuchan pasos y una voz familiar pregunta quién está allí, que me queda por decirle, de alguna manera no pienso en la respuesta a esta pregunta, así que respondo la verdad, soy Lida. Me parece con asombro que Arcadi incluso se filtre por la puerta. Y me adelante en la entrada, simplemente no puedo entender qué está haciendo aquí, ¿por qué llegó? La puerta se abre y Arcadi, haciendo un gesto de invitación con la mano, se hace a un lado para dejar entrar a su invitado al apartamento. Estrictamente hablando, el chico inmediatamente comienza a disculparse conmigo, por alguna razón decidió que vine por un paraguas. Que no fue devuelto a su verdadero dueño a tiempo y pide perdón por ello. Evaluando el estado del niño con ojo experimentado, inmediatamente lo arrastro a la cocina,
donde saco de mi bolsa aquellos productos con los que acostumbro visitar a los enfermos y comienzo a insistir en que Arkady los necesita ahora, comer y beber. Decir que Arkady estaba conmocionado y sorprendido es no decir nada, y en sus fantasías más locas no podía imaginar que yo no aceptaría simplemente viajar un largo camino hasta él para alimentarlo. Y aquí hay una gran sorpresa. Ahora que Arkady estaba listo para estar enfermo los 365 días del año solo para poder al menos de vez en cuando recibir a la niña de Lida en casa, miraba a su alrededor y veía lo que estaba pasando y se ponía a hacer las tareas del hogar, cortando varios bocadillos con un delicioso hecho en casa, pero también cuidará a NM como a un pequeño. No está acostumbrado a que lo cuiden de ninguna manera especial. Salchichas y queso traídos, mermelada de membrillo en un frasco, galletas recién hechas, la cocina brillaba con nuevos colores y a Arkady le pareció que de repente había muerto y había ido al cielo. Pero su sorpresa fue aún mayor cuando Lida sacó sus propias notas del bolso y se las entregó. Toma, tómalo ahora, definitivamente necesitas más. Y ahora tendrás mucho tiempo para prepararte adecuadamente para los exámenes. Ya copié lo que necesitaba. Gracias, Arkady, murmuró el chico en estado de shock mientras guardaba el cuaderno en su habitación. Ni en sueños podía imaginar que una chica como Lida tomaría notas directamente en su casa para ayudarlo. Se sentía como si ella fuera al menos un ser celestial. Lida tomó el té y empezó a hablar sobre temas que no habían tenido tiempo de discutir antes. Ayer me preguntaba por qué las estrellas están tan lejos. ¿Crees que la humanidad alguna vez podrá sumergirse en la fosa de las Marianas? ¿Hay vida en Marte y vale la pena escalar el Everest? Arkady notó que tan pronto como se interesaba en algún tema y dejaba de controlarse, se convertía en una persona normal. Lida llegó a la conclusión de que era su cercanía la que hacía que Arkady dejara de funcionar temporalmente. Pero esta observación no la animó. Por alguna razón, no quería que Arkady dejara de sentirse cómodo en su presencia. Mientras le devolvía el cuaderno, Lida pensó que ya debería haberse ido, pero retrasaba el momento, como si intuyera que atravesar las puertas de salida destruiría alguna magia especial entre ellos. Ahora se sentía bien, simplemente bien, sin condiciones ni exigencias adicionales. Arkady parecía tan dulce, hogareño, acogedor. Parecía entender lo que ella quería decir incluso antes de que ella lo formulara. No era arrogante ni exigente, simplemente se sentaba modestamente en un taburete de la cocina y estaba de acuerdo con ella en todo. Arkady contuvo el aliento y comenzó a preocuparse cuando Lida se preparaba para irse. Aunque preferiría que ella se quedara, Lida salió volando por la puerta del apartamento después de darle instrucciones a Arkady sobre cómo cuidarse. Cuando cerró la puerta, Arkady casi sintió ganas de llorar. Su principal sueño se había hecho realidad, Lida le había prestado atención. Arkady pensó un momento y luego corrió escaleras abajo como si estuviera descalzo en ropa de casa y pantuflas. «Espera», gritó, saltando la mitad del tramo de una vez. «No deberías caminar sola por la noche». Pero Lida cortésmente rechazó su compañía. Sería imposible para una chica sentirse halagada por ello. Por supuesto, Arkady se apresuró a despedirse de ella incluso en ese estado. Entendí que era mejor para él estar ahora en la cama y no correr medio desnudo por la calle, de hecho, es exactamente por eso. Las noches comenzaron su relación, Lida y Arkady lo entendieron no de inmediato, sino un poco más tarde, y al principio nada cambió para ellos. Y todas las metamorfosis se dieron cuenta mucho más tarde, por ejemplo, la primera señal fueron las miradas de reojo de los colegas de Arkady y, por supuesto, de Lida. El hecho es que la inquieta jefa Caterina habló con Lida el día en que Arkady faltó a clases y todos consideraron que era su deber preguntar si la primera belleza de la facultad realmente estaba saliendo con un tipo tan inteligente. Lamentablemente, al principio, Lida simplemente no sabía qué decirles a esas personas interesadas.
Solo intentaba cambiar delicadamente la conversación a otro tema y obligarlos a discutir algo más sin explicar a todos que ella misma no sabía qué sentimiento sentía hacia este extraño por la noche. Para ella, parecía que era solo una amistad sincera y un deseo de ayudarse mutuamente, y ella también confiaba en su misma preparación y eso ya era mucho. ¿Y en general, era también su problema? Era comprensible que no quisiera entablar negociaciones sobre estos temas y esperaba con delicadeza tomar una decisión y expresarla por sí misma a todos los que la rodeaban. No consideraba necesario apresurar las cosas y así ganó aún más el corazón de Lida, quien ya estaba cansada de los chicos, para quienes solo el deseo egoísta de la sesión de verano después del segundo año era importante. Lida y Arcadia aprobaron casi simultáneamente con excelente, y esto en sí mismo causó envidia entre muchos de sus conocidos y compañeros, pero después de la prueba, tradicionalmente, se suponía que debían hacer un sketch estudiantil en la orilla del río, en el bosque más cercano. Convenientemente, había un campamento no muy presentable que pertenecía a su universidad y era este el que era ocupado cada vez para sus necesidades por estudiantes de todas las facultades en turno. Lida, famosa entre los activistas sociales por coordinar las fechas de llegada a la Facultad de Economía, hizo que Arcadi se volviera más atrevido y le sugiriera que hacía mucho tiempo que no se atrevía a ir al cine. Había escuchado recientemente una conversación entre Lida y su amiga Nina, y que las chicas simplemente soñaban con ir al último desfile de moda. Pero afortunadamente no había entradas, estaban todas agotadas. Y el propio Arcadi luego se subió el ánimo y logró ver su última sesión, y ahora le ofreció las entradas a una sorprendida Lida con una mano casi temblorosa. Pero Lida no sería ella misma si accediera tan fácilmente a ir al cine, aunque fuera con Arcadi. Lo dejó entrar y prometió darle una respuesta más tarde. En el fondo de su alma, la chica, por supuesto, ya estaba lista para ir con Arcadi, incluso al cine o al teatro, maldita sea, pero por razones obvias ahora no podía darle voz. Le parecía que sería mejor si por algún tiempo el chico permanecía en la ignorancia, pero luego se volvería más feliz. Arcadi, a su vez, no contaba con respuestas instantáneas. Ya había estudiado a Lida y sabía que no había necesidad de entrar en pánico de inmediato, ella pensaría en sopesar los pros y los contras y dando el resultado teniendo en cuenta la relación que se desarrolló entre ellos. Este probablemente será el resultado para él. Lo que significa que no hay nada de qué preocuparse. Esa noche, Lida aceptó ir al cine con Arcadi. Y no se arrepintió en lo más mínimo. El día para ambos se volvió simplemente inolvidable después de la sesión. Arcasa acompañó a Lida al albergue y nuevamente hablaron. Lida simplemente estaba fascinada por él y fácilmente mantenía la conversación sobre cualquier tema. Además, Arcadi logró encontrar dinero y comprarlo. Sus flores, un verdadero ramo de rosas envuelto en una crujiente funda de celofán, eran algo increíble. Cuando las paredes del albergue aparecieron frente a ellos, parecía que se conocían desde hacía al menos años y habían sido amigos desde hacía aproximadamente años. La misma cantidad de tiempo porque cuando Arcasa se ofreció a recogerla mañana y salir a caminar juntos, ella aceptó sin dudarlo mucho. El verano para Lida y Arcadi fue divertido y tranquilo. Los dos nunca salieron de la ciudad y por eso tuvieron la oportunidad de comunicarse mucho y hablar un poco. Muy ridículo juntos, los jóvenes descubrieron el mundo por sí mismos como si estuvieran destinados a un mundo nuevo exclusivamente para ellos dos. Lida incluso presentó accidentalmente a Arcadia a sus padres. Llegaron sin avisar y encontraron a su hija en compañía de Arcasa, en una habitación de una residencia de estudiantes. Los jóvenes pegaban papel tapiz con entusiasmo, sin prestar atención a nadie a su alrededor. Lida notó cómo su madre y su padre se miraban con aprobación y de repente suspiraron. Ella entendió lo que pensaban los padres. Después de todo, el nuevo año escolar había comenzado, la misma nota alegre con la que recién ahora Arcasa y Lida roían el granito de la ciencia. Fue mucho más fácil e incluso para la cosecha pidieron que los enviaran en la misma brigada para no separarse.
Incluso en la granja colectiva las niñas ya no eran adictas. Arcadi como pretendiente desafortunado y los chicos lo miraron con tristeza mientras llevaba a Ulida del brazo por la calle. No podían entender en el mundial que habían perdido y por qué una chica tan magnífica como Lidia eligió a un chico tan feo. La respuesta a esta pregunta solo la conocía la propia Lida. Me di cuenta de que Arcadi solo sabía escucharla a ella y eso es todo, y sus otros pretendientes, todos ellos, como por elección propia, sabían escuchar solo a sus seres queridos. Arcadi, que era favorablemente diferente a ellos, logró ganarse el corazón de una belleza orgullosa e inaccesible cuando Lidia y Lidia se conocieron. Arcadio, cuanto más miraban, cada uno de los dos tenía algo que atraía al otro con una fuerza terrible, en algunos aspectos eran claramente diferentes, pero en algunos aspectos, por el contrario, eran similares, como si fueran hermanos. Y hermanas sabían entenderse literalmente desde media palabra, como si no necesitaran decir nada para entenderse, simplemente podrías ignorar algunos rasgos de carácter y describirlos como labios dulces, pero tú, podría acostumbrarme a algunos de ellos y acostumbrarme a ellos. Arcadi y Lida se enamoraron de las largas caminatas. A lugares interesantes de su ciudad intentaron inventar algo inusual el uno para el otro, soñaban muy en grande y casi nunca se separaban, iban juntos a la escuela y de allí a comprar y practicar, pronto Lida incluso dejó de ir a su casa a pasar la noche. Y se instalaron en el salón de proa de un apartamento comunal para el año nuevo. Está claro que Lida está esperando un hijo, la niña tenía miedo de confesarle esto a su amado, pero entendió que simplemente no sería posible ocultar su interesante situación durante mucho tiempo, simplemente no podría regresar a casa. A sus padres y abuela, sin diploma y con un hijo en brazos. Podría ser peor, pero quedarse aquí sabiendo que tarde o temprano la verdad será revelada tanto a Arcadi como a quienes lo rodean, ¿es realmente una salida? Estaba atormentado al regresar a mi dormitorio después de una cita con un joven, Nina, su constante compañera de cuarto. Si notó su tormento mental, entonces seguramente Lida no sabía nada sobre su motivo y trató de ocultarlo todo con el mayor cuidado posible. Le resultaba difícil decidir por sí misma si deshacerse del niño o continuar con el embarazo, pero la niña entendió que quien le abriera la puerta a alguien con una porción mayor probabilidad de convertirse en objeto de chismes. El tiempo pasó y cada día él trabajaba en su contra más de una o dos veces. Lida inició esta importante conversación con Arcadi y todo el tiempo ella misma lo retrasó. No la necesitaba ni a ella ni a este niño. E incluso entonces, al pensar y para mantener a una familia joven qué cantidad de dinero tenía Arcadi, que todavía estaba estudiando, Lida se avergonzaba de que ese gen no se hubiera unido a tu plan original y primero estudia y luego comienza a tener citas. Los hombres se acercaban al año nuevo, fiesta del cumplimiento de los deseos y de la alegría, en todas partes ya se podía oler las primeras mandarinas y se vendían hojas verdes, resinosas y fragantes, para complacer a Lida, que por alguna razón estaba triste por estos días. También decoró un pequeño pino en su habitación en un departamento comunal y la niña sonrió involuntariamente. Se preguntó si Arcadi estaba tan feliz por las próximas vacaciones y su presencia en su vida, tal vez él. Debería decirle que no, ahora no, y Lida volvió a posponer el momento de la verdad, según sus cálculos todavía le quedaba aproximadamente X semanas para tomar una decisión final y por eso la niña no quería estropear su nochevieja o simplemente tenía miedo de escuchar de Arcadi algo que en el fondo de su alma entendía perfectamente y que las primeras personas deberían al menos lograr algo en vida y tener algún tipo de base y luego planificar para los niños. Y, sin embargo, Arcadi era un estudiante muy talentoso. Muchos profesores notaron su gran inteligencia y sus evidentes talentos en el campo para el que estaba preparado con un futuro brillante. Arruina tu vida por culpa de Lida. Hermosa, pero al igual que una chica común y corriente con los talentos de Arcadi, todavía tiene tantas chicas diferentes por delante, una es más hermosa que la otra, y probablemente lo entienda perfectamente, y si se arrepiente de haber enviado a Lida por una aborto, es puramente por lástima. La lástima es una buena consejera.
Lida merece que vivieran con ella por lástima y amabilidad. Bueno, ¿qué te parece nuestra belleza del bosque? Preguntó Arcasa con placer mirando el trabajo de sus manos. El árbol de Navidad era simplemente magnífico, el joven acababa de decorarlo y, colocado en la parte superior, un apical cónico brillante, pero todo tan lindo. Los pensamientos verdes y elegantes no están aquí, no aquí. ¿Cómo puedes confesar todo y estropear su estado de ánimo? Porque la niña simplemente asintió con moderación y no había forma de lograr el empapado. Vio que algo le estaba pasando a Lida, pero ni siquiera podía imaginar por qué su amado de repente se puso tan triste e incluso parecía confundido. Lo que pasó en su vida. Los estudios influyen mucho en ella, nada de eso sería genial. Entonces la relación con él y aquí todo parece estar bien, entonces lo que no le da descanso ni a ella ni a él. Arcadi sabía que no debía forzar los acontecimientos y tratar de llevar a Lida a la franqueza. El carácter de la niña no era fácil y por eso es mejor espere el momento en que ella misma quiera hablar con él sobre lo que le estaba molestando. Cuando Arcasa comenzó a planificar en voz alta la futura reunión de Año Nuevo, Lida no pudo soportarlo más. Asustado y luego dijo de inmediato a Arcasa, creo que estoy embarazada. En los primeros segundos, nada. No sucedió. Arcadi la miró y al mismo tiempo, como si no entendiera de qué estábamos hablando ahora, los pensamientos pasaron por la cabeza de Lida como un torbellino de fuego de que ahora sus peores temores se harían realidad y él simplemente sacarla por la puerta, pero no, después de unos momentos largos, casi gomosos, el rostro del joven se iluminó con una sonrisa. Bueno, eso es maravilloso, exclamó apasionadamente el feliz futuro padre y comenzó a abrazar y besar a Lida. Entonces en lo nuevo. Este año tendremos una familia realmente feliz. Me alegro mucho, Lida, que no lo estés. Como puedes imaginar, la propia niña comenzó a llorar debido al shock nervioso que experimentó. No podía creer que el alivio finalmente hubiera llegado y que su Arcadi realmente la necesitara, y ella sería quien presentaría a su elegido a sus padres. Con mucho cuidado y extrema cautela, eles definitivamente irían a probar uma corrida pasajera embora houvese palabras desagradables o suficiente dirigidas a futura joven familia e dama e davo, claro, mas Lida estaba simplemente feliz en Nao prestó atención a ellos. El principal, para que tuvieran paz y armonía con Arcadi, el futuro padre la cuidó muy exigentemente. Con el dinero que ganaba escribiendo trabajos finales para otras personas por las tardes, compraba vitaminas y todo tipo de frutas que a Lidochka le gustaban mucho, se aseguraba de que ella descansó bien y durmió mucho, no le permitió trabajar demasiado en casa, en fin, hizo todo lo que hace cualquier padre normal para la comodidad de una familia joven, y no importaba la edad que tuviera, o de años, las chicas del grupo Lidia estaban increíblemente celosas. Al observar tal actitud por parte del joven, ellos mismos se pusieron celosos. Jóvenes despreocupados, en su mayoría sutiles y sonoros, que solo querían descansar bien, comer dulcemente y beber deliciosamente, pero no querían responsabilizarse de sus actos. Las chicas hacían ruido durante el recreo sobre la suerte de Litka. Por muy afortunada que sea, inteligente y hermosa, y todo en sus manos va bien y de qué manera fue secuestrada y el niño pronto será solo un sueño y no la vida en una modesta boda estudiantil de los familiares de Lida. Casi no había parientes. Solo estuvieron presentes la madre y el padre en la parte oficial y luego se fueron solos el novio y no quedaba nadie, así que dimos un agradable paseo y fuimos a los dormitorios a pasar la noche. Fusionamos la habitación de la casa en un nido familiar para que la habitación fuera adecuada para una familia con un bebé. Inmediatamente comenzó una limpieza general allí, luego se quitaron debidamente todas las alfombras, se quitaron debidamente el papel tapiz de madera contrachapada, se lavó todo lo que se podía lavar, también se ennegrecieron las cortinas. Arcadia observó con interés cómo la habitación que pensaba ya estaba limpia ante sus ojos se transformaba. Algo completamente diferente, acogedor y cálido. Y habiendo terminado las tareas del hogar con la habitación en la que ahora no se avergonzaría de recibir a personas reales, Lida,
con el mismo celo y un trapeador en la mano, se dirigió inmediatamente a las áreas comunes y allí todo estaba igualmente brillante, reluciente y agradable. A la vista, Arcadi nunca dejó de admirar todo lo que hacía Lida y también sabía que ella era una chica activa y nada holgazana. Al fin y al cabo había demostrado a lo largo de sus años de estudio ser una figura social omnipresente, pero aquí y ahora, literalmente ante sus ojos, ella también se estaba volviendo demasiado entusiasta. Lo único de gran valor que podían hacer ahora era llegar a un acuerdo con los vecinos sobre cómo podrían seguir viviendo bajo el mismo techo. Lida sospechaba, por supuesto, que no sería fácil para ella, pero todos estos años eran vecinos de Arcadi. Sería una familia no muy próspera y no podían, ni siquiera en sus peores pesadillas, compartir espacio con el ruidoso futuro bebé para soñar, pero no había nada que hacer. Arcas y su joven esposa no tenían a dónde ir y de alguna manera tenían que hacerlo. Hacerlo gradualmente. Reconciliarnos, acostumbrarnos a aprender a convivir bajo el mismo techo. La joven esposa dedicó mucho esfuerzo a intentar conquistar a Nastia. Estaba de fiesta a su alrededor y en lugares públicos y su recién graduada, después de estudiar, se arremangó y fue advertida, tomó una licencia académica para poder prepararse mejor para el nacimiento de un bebé, y Arcadi pronto fue transferido al departamento de correspondencia. Conseguí trabajo en una empresa pequeña pero muy prometedora, donde hice prácticas el día anterior y donde acordaron contratarlo. Ahora los ingresos de la joven familia se han vuelto más estables, aunque, por supuesto, todavía lo eran. Lejos de tener altos ingresos. Su hija nació a finales de agosto. Lida, la linda niña rosada, no se cansaba de su hija, que se llamaba Marinka, y Arcadia ahora intentaba correr a casa lo más rápido posible después del trabajo para ayudar a su esposa a bañarla y cambiarla mientras la niña aún era pequeña. Alida solo podía ganar dinero extra en casa escribiendo trabajos finales y las disertaciones sobre las finanzas familiares no eran muy buenas, así que fui a una guardería. Alida fue a la escuela en ausencia y trabajar durante el día se ha vuelto mucho más fácil ahora. Periódico y entretenimiento y relajación y cosas nuevas. No solo el niño Arcadi sintió que respiraba mejor cuando se dio cuenta de que todo estaba bien para ellos y el periodo más difícil de su vida ya lo habían perdido. Marinka creció como un niño inteligente más allá de su edad. Que quería experimentar el sol en el mundo y soñaba con ver el mar y la carrera de sus padres que también habían subido recientemente la colina. Eran optimistas sobre el futuro y también estaban planeando un viaje al mar con toda la familia. No se cansa de su marido, que logró sobresalir en su empresa natal y trabajar en su tiempo libre en el trabajo. Ivo era una hermosa esposa que no se enterraba en pañales y orinales después de la baja por maternidad, pero también trabajaba en un gran equipo y gozaba del respeto de sus colegas. Planes para su propia vivienda grande y mejor cerca, iban a construir una casa cooperativa y Arcasa la levantó y Arcadi decidió que tenían 2 copex y ya verían. Pero desafortunadamente lo que sucedió fue que un país grande cayó inmediatamente cambios desagradables en la vida de las personas se hizo visible. Los problemas no se salvaron. En la familia de Lidia y Arcadi, por ejemplo, Arcadi, a pesar de los impresionantes servicios prestados a su empresa natal, perdió su trabajo casi inmediatamente al comienzo de los años terribles. Se vio obligado a incorporarse a la bolsa de trabajo porque ya no podía ser el apoyo de la familia en términos materiales. Al principio parecía que Lidia tenía más suerte, trabajaba con la misma regularidad y en su empresa solo a veces se retrasaba el salario. Pero, por desgracia, parecía que había llegado el día en que le avisaron de lo inminente. Despido, lo que significaba que la familia estaría prácticamente al borde de la pobreza. Os beneficios que Cadi recebería se estivese inscrito no servico de emprego nao serían suficientes para una vida plena, antes de dois adultos había necesidade de alguma forma se alimentar e criar a fila, que na época acababa de começar a segunda serie, e depois Arcadi decidiu. Ele recolheu 2 amigos todo o dinheiro que só conseguiu pegar emprestado por tempo e disse a esposa que iria para o exterior comprar mercadoria simplesmente porque não tinha condições de ganar mais nada, e
En Taos lo escomecarian para vender o que él se de vuelta. Y vivirán de alguna manera. Lida primero agitó las manos y se indignó por el plan de su marido, pero luego, después de pensarlo, estuvo de acuerdo en que no había otra salida. De todos modos, Marinka necesitaba que la alimentaran, la calzaran y la vistieran, le enseñaran en escuela, de alguna manera pagué los servicios públicos. ¿Y de dónde podríamos sacar dinero con todo este dinero? Además, ya era evidente que los sueños de un espacio habitable más grande tendrían que posponerse indefinidamente. Insultante, con el corazón hundido, la joven aceptó el plan de su marido Arkady. Al principio lo acompañaron a comprar la mercancía. Como si fuera a la guerra, no solo recogieron para el dinero, sino también valiosas instrucciones, dieron instrucciones a quienes lo acompañaban de mano y desaparecieron entre la multitud. Regresó después de unas semanas e inmediatamente comenzó a vender en un puesto alquilado en el mercado local. La mayor parte del tiempo Lida estaba junto a él. Después de la escuela, Marinka corrió hacia sus padres y luego toda la familia decidió venderlos. Ya había 3 bandejas, una para el propio Arkady, su esposa Inatia, la vendedora, y más de un Arkady fue a comprarle productos a Arkady solo para conseguir más. Pasaron algunos años más y Arkasa cortó con orgullo la cinta roja frente a la entrada de su tienda de productos industriales y la de Lida. Parece que podría haber sido mejor, pero Arkady, en quien de repente se despertó una vena emprendedora, continuó esforzándose, o la educación especializada lo ayudó, o este tipo simplemente tuvo suerte. Pero pronto, bajo sus carteles, ya existía toda una red de tiendas, que ahora comenzaron a llamarse con orgullo Marketa. Ahora la vida de la familia de Lida era completamente. Otra niña estudió tranquilamente en la escuela secundaria y estaba segura de que su madre y su padre la ayudarían a matricularse en cualquier institución de educación superior de su elección. Lida podía dedicarse mucho tiempo a sí misma y dirigir su propio pequeño negocio, por lo que suplicaba. Su marido en su cumpleaños, abrió un salón de belleza. Arkady resolvió gustosamente todas las cuestiones relacionadas con la cadena de tiendas y en su tiempo libre se dedicaba a su afición a la pesca. Digamos que ni siquiera tenía una caña de pescar en sus manos. Pero ahora le encantaba estar a solas con la naturaleza. Ahora la familia, en un lujoso apartamento de 3 habitaciones en el bulevar central de la ciudad, se permitía viajar al extranjero para ir de compras o hacer excursiones y relajarse en playas extranjeras blancas como la nieve y bonitos coches en el garaje e incluso en una lujosa casa de campo. En el suburbio más cercano, en una palabra, no vida, sino frambuesas, y si el papel de afición de Arkady se cumplió con éxito pescando a Lida, el jardín cerca de su casa se convirtió en una verdadera salida. La mujer se esforzó mucho en hacer su dacha, se parece a la foto. Buscó y compró variedades raras de plantas, probó otras nuevas tendencias en paisajismo, muebles, entretenimiento lo mejor que pudo y lo más importante es que le trajo placer de alguna manera. Ella y Arkady crecieron gradualmente y Marinka creció cuando su hija cumplió años. Ella, mientras era estudiante de Derecho, se casó con ella buena amiga, ex compañera de clase y después de años dio a luz a un hijo justo después de recibir su diploma y en la boda y después del nacimiento de su nieto. Lida lloró en silencio a su debido tiempo, pero se las arreglaron para pasar todas las pruebas y ahora tener una copia ideal simplemente increíble. Familia. Ninguno de sus amigos y conocidos podía presumir de tal unanimidad y comprensión mutua que reinó entre Arkady y Lidia durante todos los años de su vida familiar. Nunca se pelearon ni una sola vez. Sin embargo, a Lidia le pareció que Arkady de alguna manera lo había hecho, se alejó de ella. Esto se expresó en una mirada que no era la de un joven que ahora miraba a lo lejos, ya sea en algunas palabras pronunciadas descuidadamente o de alguna otra manera similar, pero ella descartó todas estas sospechas como total y completamente injustificadas. Después de todo, Arkasa se esforzó mucho por el bien común. Arkady no puede decir que estaba completamente satisfecho consigo mismo y con su vida, pero aún así, en muchos sentidos, simplemente idolatraba a su esposa en algún lugar profundo de su alma. Ella seguía siendo la misma chica frágil,
vulnerable e inaccesible, Lidia, a quien conoció y de quien se enamoró. Sin embargo, la presencia de tales impulsos románticos en el alma de un hombre no le impidió tener su propio secreto, completamente inesperado para quienes lo rodeaban. Arkady sabía que el secreto era importante para él. El por qué. Esto rompería el corazón de su esposa y posiblemente de su hija, pero él continuó sumergiéndose más y más en este abismo desde el cual probablemente no hubo retorno. A veces acostado en noches de insomnio junto a su esposa que dormía pacíficamente, Arkady intentó despertarla, exponerlo todo, confesar, arrepentirse, pedir perdón y besar el suelo bajo sus pies, pero cada vez que se retiraba, él no podía hacerlo, simplemente no podía hacerlo. Le parecía que rompería todo lo que había tocado en su vida, destruiría toda la fachada de prosperidad construida durante estos años, colapsaría toda su vida. Y enterrar a Arkady bajo sus escombros. No, es mejor así, poco a poco, tal vez todo se siga formando. Tal vez ele te na sorte naquela noite Arkady chegou da pesca bem tarde, sacudindo uma mochila pesada com equipamentos no chao como só movimento, o homem foi tomar banho para se colocar em ordem. Neste momento Lida estava esguacando pela casa e se sentando na mesa, se ao menos o homem tivesse voltado para casa e o gana pao na mesa, após o outro. Aparecían pratos como a primeira segunda carne e saladas. Lida sabia por experiencia propia que o marido volta da pesca con muita fome. Como si no estaba sentado junto al fuego, como si no hubiera preparado sopa de pescado con sus amigos con el pescado capturado. Lida está agitada alrededor de la mesa. A lo que su esposo estaba a punto de sentarse y ni siquiera pensó en lo que estaba haciendo su Arkady todo este tiempo. Ella simplemente confiaba incondicionalmente en su esposo. Esto de alguna manera se desarrolló desde el comienzo de su relación en un pasado estudiantil lejano. Lida consideró los celos porque estaba por debajo de su propia dignidad y nunca estuvo interesado en espiar o husmear. Arkady salió de la ducha e inmediatamente se sentó a la mesa. Aquí, en la cabaña de 2 pisos que él y su esposa diseñaron de principio a fin, él parecía cómodo y sencillo, y estaba claro que había cierta herida en él. Su alma a veces todavía no le permitía al hombre respirar en paz, pero mucha gente vive así. Arkady se calmó mentalmente y del plato llegó una deliciosa y rica sopa con asianos azules, su pepinillo favorito. Siempre y en todo, va Lida. Nunca olvides una alfombra como esta que la persona que ama siempre le complacerá con algo que en este momento desea más que nada en el mundo. Mientras tanto, Alida giraba alrededor de la estufa sobre la mesa en los platos que brillaban por la limpieza. Cada vez había más platos nuevos. Dispuesto y Arkady comió y comió sin olvidar. Cumplidos periódicos de si bueno, qué chica tan inteligente es bueno, qué lectura la anfitriona después de una abundante cena. Arkasa, como siempre, comenzó a tener sueño. El hombre gruñó vagamente mientras se levantaba de la mesa. Sentía que acababa de tener demasiado coma nuevo aunque te lo hayas prometido muchas veces, no te lo comas todo de una vez, listo para tu amada esposa. Pero, por otro lado, ¿cómo resistir la tentación? Después de todo, Lida lo intentó. Ella cocina más ahora y no tiene quien cuide a su hija. Ella y su yerno viven separados desde hace mucho tiempo. A veces lo llevan a casa de sus abuelos, pero no a menudo, por lo que Arkady tiene que cuidar a Lida después de una abundante cena. Además, al aire libre, descansa desde muy temprano, como le ha ocurrido a él. Muchas veces cuando su marido dormía profundamente, Lida se iba a la cama, solo podía guardar todo y lavar los platos antes de que llegara el nuevo día. La mujer se acostaba al lado de su marido y a los pocos minutos ella también dormía profundamente. Cuando Lida se despertó, no había ningún salón de juego cerca para loyalty. Se golpeó la mano una vez. El segundo, pero no, tal vez se levantó un poco y ahora regresa de detrás de la puerta bien cerrada del dormitorio. Se escuchó la voz de su esposo. Al parecer Arkasa ahora estaba en la sala de estar, que estaba en su casa de campo justo detrás de él.
pared del dormitorio y al parecer estaba hablando por teléfono con alguien extraño. Arkady podía hablar en ese momento en el patio. Era una noche muerta donde necesitaba llamar urgentemente. Lida estaba perpleja, acostada en la cama, no podía escuchar exactamente lo que decía. Marido estaba hablando, solo ecos llegaron a sus oídos después de unos minutos de esto. Lidia está cansada de mentir como una foca y no hacer nada. Finalmente tiene que recordarle a Arkady que afuera es de noche y que debe posponer todas las conversaciones hasta mañana. Decidida a intervenir en la conversación y enviar a Arkasa de regreso a la cama, Lida logró levantarse. Y abrió la puerta en silencio. Bueno, ¿qué estás haciendo? Por supuesto que no. Mientras tanto el hombre dijo que hoy estuve en su casa. No, ese es un no. Bueno, ¿cómo iré y qué le diré a mi esposa? Lo sé, al final te compré un auto. Llévame al hospital en los próximos días, sin siquiera contar con ello, lo entiendo todo. Decirte. Sí, te contaré esta vieja canción sobre lo principal. Te escuché cantarla más de una vez con variaciones en el umbral del dormitorio. Al darme cuenta de que el marido estaba hablando con una mujer, con alguna mujer, era completamente imposible. Pero, ay, ella misma lo escuchó y Lida nunca estuvo celosa, pero ahora Arkady vino a explicarle muchas cosas. Aunque quizás se equivocó y él ya no es joven. Al fin y al cabo, una mujer de casi años estaba parada en el umbral con ambas manos tapándose la boca para no gritar y delatarse. Escuchó a un hombre en la sala levantarse del sofá y moverse por el suelo. Aparentemente buscando sus pantuflas calientes, para que pronto regresara a la habitación. Lida no pudo dejar que Arkady supiera que estaba escuchando su conversación y por eso silenciosamente dio 5 pasos hacia la cama y se escondió debajo de la manta. Cantó junto a ella. En cuanto a Lidia, lo mismo. En las primeras horas de la mañana la mujer fingió estar dormida, pero nunca cerró los ojos. No era una madre maravillosa, una esposa comprensiva, una excelente ama de casa y una empleada valiosa. ¿Por qué Arkady decidió seguir este camino resbaladizo y desagradable? ¿Eso sucedió? Lida decidió que tenía el control sobre él y no se calmaría hasta que recibiera respuestas a sus preguntas, y luego resultó que por la mañana, en lugar de huevos pasados por agua recién cocidos, que Arkady tanto respetaba como desayuno, el hombre recibió un interrogatorio con pasión, y Lidia se sintió como si hubiera ido al cine a ver una mala película de terror y se encontrara en ella. Arkady, avergonzado y sonrojado, le dijo hace algún tiempo a su esposa que había conocido a una hermosa chica. El conocimiento no fue accidental. Y su novia insistió en su camino. Este joven encantador terminó por un tiempo, incluso dejó de resistirse, tanto le gustó que podría ser interesante, casi la misma edad que su hija. Lo pensó entonces. No, probablemente. Él no lo hizo. Solo un hombre de mediana edad, calvo y ganando peso rápidamente. Solo quería coger la suerte por la cola, tal vez por última vez, porque aparte de Lidia, su esposa no tenía ni una sola mujer en su vida. Entonces, pronto se volvieron muy cercanos a esta chica. La música no sonó durante mucho tiempo. Arkasa rápidamente se dio cuenta de que la joven escalera caía exclusivamente como un objeto. Para más chantaje, por supuesto, eso tenía sentido. Después de todo, tienen una diferencia de edad colosal. Enviar a una mujer en su mejor momento para seducir un cuerpo anciano que ya está caído en algunos lugares. Por supuesto que no, pero ¿lo entiende? Desafortunadamente, ya era demasiado tarde, por lo que se acumuló mucha evidencia de su conexión, incluida correspondencia y fotografías de un video que fue filmado por la misma novia ingeniosa, y luego Lader comenzó a chantajear abiertamente a Arkasa en la casa de pesca. Pasan tiempo juntos, las fotos van para tu esposa y ella ya no es joven, tiene problemas del corazón, no cumplirás otro pedido, igual no comprarás un auto y el de ella. Con el dedo vuelve a señalar con amenazas de enviarle fotos a Lida y contarle todo. Incluso la obligó a comprar un perro de una raza pequeña y exótica. Ahora camina con ella como un niño en la clínica y exige su participación. Se puede. Hasta que dices que me quitaron una piedra del alma, que tú descubrí todo,
dijo Arkady con lágrimas en los ojos. Aunque todavía no entiendo cómo pasó aquí, Lidia se rió muy fuerte y por un rato. Las lágrimas de Arkady abandonaron los ojos de la mujer y rodaron por su rostro, al principio en silencio. Observé lo que estaba sucediendo y luego decidí que estaba histérica y comencé a hacer que mi esposa entrara en razón, pero Lidia no se puso histérica. Simplemente ahora se dio cuenta de que durante varios años había vivido esencialmente en un engaño grandioso. Que el marido que ella creía que era Bori, en realidad resultó no serlo. Bueno, ¿qué pasa cuando Lida se ríe? Le pidió insistentemente a Arkady que no la acompañara y salió al jardín de Ali, entre árboles y senderos. Tenía algunos lugares favoritos, ahora una mujer con sueños se dirigía a uno de esos lugares. Solo para tomar un descanso del flujo completamente excesivo de información, necesitaba ordenar mis propios pensamientos y pensar en una estrategia para acciones futuras. Los caminos estaban pavimentados con piedras artificiales y las flores bajas crecían un poco más. Lida colocó macizos de flores de formas extrañas y, más atrás, toboganes alpinos diseñados por ella misma. Recuerdo que Arcasa prometió construir aquí un pequeño lago en verano y también instaló una sencilla piscina para su nieto. Llegando donde los abuelos, podéis jugar un rato en el agua. Ah, ¿a dónde vamos? ¿Qué debe hacer y qué decisión debe tomar ahora? Pero necesita decidir rápidamente. Si Lidia se permite posponer un poco las cosas en este asunto, entonces sigo pensando que la ha ganado, así que permanecerá a sus pies por el resto del tiempo. El tiempo, tu vida y no hay escapatoria para que Arcasa no lo haga más tarde. Pero comenzó una desgracia apresurada, la mujer se sentó rodeada de un pensamiento fragante, mentalmente alejó todo lo malo de todo lo bueno y, como si lo dejara a un lado. En una escala invisible, ¿es digna de una vida así o tal vez a los años sea posible algo más? Cambio para mejor no es demasiado tarde y Lida tomó una decisión. De repente se le ocurrió que esa niña orgullosa y juguetona que alguna vez fue en el segundo año no había ido a ninguna parte, ella estaba aquí en ella ahora, se lo habría permitido a Arkady. Luego permanecer junto a ella al menos un minuto después de descubrir algo como esto. Por supuesto que no, sería simplemente imposible, significa que esto es lo que Arkady hizo a propósito, nadie era joven, lo que significa. No arrastró a Weiss por la fuerza a ningún lado, bueno, eso también sucede. Lidia se levantó, se giró resueltamente y... Arkady regresó a casa con una sonrisa culpable, que ahora no le parecía dulce, sino simplemente repugnante, la encontró en la puerta, por alguna razón estaba seguro de que Lida resolvería todo pacíficamente, pero no, después de un tiempo la mujer se fue de casa. Llevando una bolsa de deporte con cosas al hombro para que Arkady no intentara explicarle los motivos de lo que le pasó, ya estaba más soleada, salía desde que tenía uso de razón, quería vivir junto al mar siempre se sentía mejor y su estado de ánimo también mejoraba, entonces la mujer tomó una decisión. Ve a la playa más cercana a ella, solo que allí, en soledad y paz, a Lida le gustaría devolver la fuerza y la fe en las personas a las numerosas llamadas de Arkady. Lidia simplemente no respondió, decidiendo que en su situación esto era completamente innecesario, simplemente no respondió. No tengo tiempo para el ahora, cuando pudo recostarse a sus pies el mundo entero es un mundo entero solo para su única hija. Claro, Lida contó lo sucedido para no sorprender a Marinka, claro, después de gemir por dinero, Lida no estaba en problemas. Después de todo, ella y Arkady tenían un lugar donde ahorrar para crecer en la playa y, a menudo, de noche. Cuando llegó el momento de ver cómo la franja de surf rugía justo a sus pies y cómo los últimos rayos del sol se desvanecían en las olas transparentes, después de un tiempo, Lida se dio cuenta de que el hombre que vivía a su lado, un hombre fuerte y prejubilado, había presentado como Anatoly, también se fue al mismo tiempo y ya estaban observando esta belleza. Junto con Lida y Tolik se sentaron en los bancos, cada uno en su propia casa, observaron e intercambiaron las últimas noticias, pensamientos, planes, sueños y esperanzas. Con esta comunicación, Lida volvió a florecer y no perdió el sentido de la vida.
Perdió el tiempo y pronto llamó a una hermosa vecina, como él la llamaba, para que se mudara a su casa. Entonces tenía algo en común con sus palabras y era más divertido juntos. Lida no estuvo de acuerdo justo antes de empacar las cosas en la casa alquilada. Y yendo a Anatoly recordaba mucho de lo que sabía sobre el mundo de los hombres antes de que Arcadia apareciera en su vida. Bueno, muy bien, esto sucede solo en la edad adulta, cuando ya no hay ansiedad ni miedo, pero hay una confianza tranquila en que solo lo mejor, lo más brillante, lo más alegre te espera por delante. Juntos, a veces ella venía a visitarlos, por supuesto, Marina con su esposo y su hijo, y luego por un tiempo la casa se llenó del ruido de voces y bullicio, y luego volvió el silencio, pero no frío y opresivo, sino acogedor. Aceptando e incluso feliz cuando cada palabra, cada gesto y cada pensamiento es por sí solo. Lugar cuando hace buen tiempo y el mar está ruidoso cerca de amigos en común. Lida sabía que Arcadia ahora vive completamente solo tan pronto como ella desapareció de su vida y después Marina dejó de comunicarse con su padre, e inmediatamente le encontró argumentos para dejar de comunicarse con el joven extorsionador y Lidia a veces sentía que se les encogía el corazón de frío. Tal vez simplemente no se dio cuenta de lo que estaba pasando a sus espaldas hace años. Habría sido un destino triste, se mire como se mire. Bien, ella es felizmente la dueña de la casa que queda. Junto al mar espera a un hombre del trabajo que siempre será su apoyo confiable y en su vida hay quienes la aman y no rechazarán su ayuda. No es un estado simple, sin lujos y sorpresas, como lo llama la gente. ¿Felicidad? Lida creía sinceramente que merecía tanta felicidad y estaba yo dispuesto a compartirla con mi vecina como la deliciosa mermelada de mi abuela, gota a gota, cucharada a fruta,